Muy buenos días en esta mañana bastante gris sobre suelo salvadoreño. Hemos tenido lluvia durante la noche, no tan grande o tan caudalosa como la que tuvimos el 1 de junio, la noche del 1 de junio, que sí hubo parte de sectores, sobre todo en San Salvador, que se inundaron. Gracias a Luis Alonso Castro, que está en los controles, está desde muy temprano a primera vista. Y a todos ustedes por estar con nosotros. Soy Francisco Gómez. Ayer anunciábamos que hoy está con nosotros el expresidente de la República, Mauricio Funes. Con él vamos a hablar sobre los 2 años, una evaluación quizá breve, porque para una evaluación completa se necesitará mucho tiempo de la gestión del gobierno de Nayib Bukele. Ustedes pueden seguir esta transmisión en el Facebook Live del 106.9 FM Radio y por supuesto a través de las ondas hercianas del 106.9 FM, ahí en su radio receptor. A todos los del transporte público que van en nuestra sintonía, muchas gracias, y a todos los que ya están en compañía de nosotros también. Le doy la bienvenida a Mauricio Funes, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, ¿cómo le va? Y muchas gracias por esta invitación, y por supuesto se trata de una oportunidad para poder sentar posición frente al discurso de Nayib Bukele del 1 de junio pasado ante la Asamblea Legislativa y por supuesto ante la nación, puesto que fue un discurso transmitido por cadena nacional de radio y televisión. Estoy a tu entera disposición y aprovecho la oportunidad también para saludar a tu audiencia habitual. Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en territorio nacional y aquellos que a través de internet pueden sintonizar esta entrevista en todo el mundo. Bueno, gracias. Entonces, estoy a tus órdenes. Gracias, Mauricio. Bueno, como usted ya lo mencionó, vamos a hablar de, discurso, informe que tuvimos el 1 de junio en la Asamblea Legislativa de parte del presidente de la República. Justamente lo primero que hay que decir es que lo que vimos y escuchamos en la Asamblea Legislativa el 1 de junio, en mi opinión, no fue un informe de labores de 2 años de gobierno. Un informe de labores es una rendición de cuentas en la que el gobernante informa a la nación, a los ciudadanos y ciudadanas, de lo realizado durante un año de trabajo. En este caso, se trataba de 2 años de trabajo, ya que el informe del año pasado, del 2020, fue suspendido bajo el pretexto de que su gobierno tenía como prioridad atender la emergencia creada por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, ahora correspondía rendir un informe de 2 años de trabajo. Ahora, en una rendición de cuentas, un presidente de la República informa lo que ha hecho o lo que tiene pendiente por hacer, sobre todo que un presidente inicia o suele iniciar su primer año de trabajo con un conjunto de ofertas que incluso son promovidas durante la campaña electoral. Recordemos que en el caso de Nayib Bukele, un mes antes de las elecciones, él dio a conocer lo que dio en llamar el Plan Cuscatlán, una especie de propuesta de gobierno para 5 años. Incluso convocó a un evento público que realizó en un auditorium y fue transmitido por algunos medios de comunicación y particularmente por plataformas digitales, en este caso por Facebook Live. Sin embargo, Bukele, y es tan previsible, a mí en lo particular no me sorprendió con ese discurso. No se trató, insisto, de un informe. Yo rendí como expresidente de la República, durante mi ejercicio gubernamental, 4 informes de labores ante la Asamblea Legislativa en la hora habitual en que se convocan esos informes de labores, que es en horas de la mañana, porque se trata de una sesión solemne convocada por
la junta directiva de la Asamblea Legislativa a la que asiste el presidente. Y aquí quiero aclarar una cosa: constitucionalmente tampoco existe una obligación de asistir personalmente como mandatario al pleno legislativo. Se acostumbra porque constitucionalmente la exigencia es que el presidente, a través de los ministros, rinde un informe de sus labores en cada una de las unidades de ejecución del gobierno, del gabinete, y esto se hace durante el mes de junio, que es lo que ya vamos a comenzar a ver, o por lo menos, si no es transmitida esa presentación, como se hizo ahora, pero ya vamos a comenzar a ver y escuchar a lo largo de este mes, donde los diferentes ministros asisten y rinden un informe de labores, por eso que se llama memoria de labores. La costumbre de que el presidente llegue y también rinde un informe de labores no sustituye a la obligación constitucional que tiene el presidente de hacerlo a través de sus ministros. Pero en el fondo se trata de un acto solemne en el cual, de la misma manera, cuando se toma posesión para juramentar como presidente ante la Asamblea Legislativa al candidato que resultó ganador de las elecciones, de la misma forma que ahí se le permite que rinda un mensaje a la nación, en este caso también la Asamblea le permite al presidente que rinda un mensaje a la nación, pero ese mensaje a la nación tiene que ser justamente eso, un informe de labores, una rendición de cuentas. Ahora, ¿qué fue lo que vimos la noche del 1 de mayo? Lo que vimos fue, y escuchamos, fue una, yo le he llamado una verdadera perorata ideológica cargada de odio, de revanchismo, de confrontación. Bukele se dedicó por espacio de 1 hora a atacar políticamente a los que viene atacando incluso desde antes de ser presidente. Y no digo que no tenga derecho de enviar mensajes a la oposición o a otro sector del país, incluyendo mensajes críticos. Ahora, lo que no debió hacer es sustituir la rendición de cuentas, que esa es información de interés público, sustituir esta rendición de cuentas por el ataque a sus adversarios, a sus enemigos políticos, incluyendo a funcionarios de otros órganos del Estado. De tal manera que, en mi opinión, no dijo nada nuevo que no haya dicho ya a través de las redes sociales o en conferencias de prensa y cadenas de radio y televisión. Y fue la misma cantaleta. Que él tiene, dijo, la misión de cambiar el país y crear una especie de nueva república, que ha debido de enfrentar y que está enfrentando a los llamados poderes fácticos, a la oligarquía empresarial, a los medios de comunicación controlados por estos poderes, y que no los tiene atrás de él, como tampoco tiene, dijo, a la comandancia guerrillera, refiriéndose a la dirigencia del FMLN atrás de él, insinuando de que los presidentes anteriores a él sí hemos tenido a la oligarquía atrás de nosotros, tomando decisiones, definiendo políticas públicas, y también a la comandancia del FMLN, que en este caso ya no sería comandancia guerrillera, sino que a la comisión política del FMLN, detrás de nosotros tomando decisiones y formulando políticas públicas, lo que le corresponde hacer a un presidente. Dijo que él está derrotando al establishment, y esto lo viene repitiendo desde hace más un mes aproximadamente, luego después de la destitución ilegal de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Es una insistencia que tiene y que lo ha expresado a través de las redes sociales, de que él está dejando o está derrotando al establishment de 200 años de existencia, justo porque este año se conmemora el bicentenario, resultado de la independencia del país, que además está construyendo un nuevo porvenir, que Arena y FMLN, dijo, fueron reducidos a su mínima expresión. Hasta los señaló despectivamente como los diputados que se encuentran en aquella esquina, dijo, y la señaló, que es justamente el lugar dentro del Salón Azul donde se suelen sentar los diputados, tanto los 4 del FMLN como los del partido Arena.
que tiene, al final, lo único que le faltó decir para completar su discurso es que tiene una especie de misión divina, que es un instrumento de Dios para salvar al pueblo salvadoreño. Ahora, no escuchamos ninguna propuesta de gobierno nueva que el pueblo deba conocer. No hizo ninguna referencia a las escasas políticas públicas que ha emprendido en estos 2 años. No hizo ninguna referencia a la infraestructura que prometió construir. Mencionó, sí, una que otra cosa, como por ejemplo el Surf City, y particularmente el Mundial de Surf que se está llevando a cabo en estos momentos en el país, que dicho sea de paso, no es primera vez que se organiza una competencia mundial donde participan una buena cantidad de deportistas de diferentes países del mundo. En mi presidencia se llevan a cabo 2 eventos, uno en el 2011 y otro en el 2013, que tenían la misma naturaleza que tiene justamente este evento. La única diferencia es que este evento se está realizando como un evento internacional para calificar y poder participar en las Olimpiadas en Tokio, Japón. Pero lo que pasa que hasta ahora es que el surf es considerado como un deporte olímpico. Cuando se realizaron las competencias en El Salvador, bajo mi gobierno, no era considerado un deporte olímpico y por lo tanto en esos mundiales se premiaba inmediatamente a quien ganaba la competencia y no servía como evento de precalificación para participar en el mundial. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que estoy señalando es que hizo alarde nada más de la realización del Surf City, o más bien del Mundial de Surf, en lo que él ha dado en llamar Surf City, que es la zona costera del puerto de la Libertad, que incluye playas importantes como el Sunsal. Entonces, eso fue lo único que mencionó de lo que ha realizado, No habló de ninguna infraestructura que prometió construir, porque si ustedes recuerdan, él dijo que si como alcalde de San Salvador, con un presupuesto mucho menor, pudo haber realizado una obra por día, como presidente de la República, con un presupuesto mucho mayor, va a poder realizar más de una obra por día a nivel nacional. Y sin embargo, no tenemos ninguna de estas obras. Tampoco hizo referencia a la supuesta inversión extranjera que dijo que iba a traer una vez asumiera la presidencia. No hizo ninguna referencia a la crisis económica que enfrenta el país. No dio a conocer el plan de reactivación y desarrollo económico y social del país, en el que, según lo dijo el año pasado, allá por septiembre del año pasado, su equipo de gobierno está trabajando. Hasta la fecha no sabemos cuál es el plan de reactivación. Omitió el tema del combate a la corrupción, y esto es muy importante, porque esto fue uno de sus principales issues de campaña. Esta fue una de sus principales ofertas. Y sin embargo, no hizo referencia a la corrupción, al combate a la corrupción que supuestamente está llevando a cabo su gobierno, tomando en cuenta incluso que hace 3 semanas el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló o desclasificó una parte del informe sobre la corrupción de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y dio a conocer al menos 5 funcionarios y exfuncionarios, 2 de ellos de su gobierno, otros 2 aliados de su gobierno, como personas sobre las cuales existen evidencias de corrupción, y sin embargo no lo mencionó. Omitió el tema de las desapariciones, omitió el tema del incremento de los feminicidios, evitó hablar también de la inconstitucional e ilegal ocupación militar que hizo hace más de un año en el mismo salón legislativo donde paradójicamente dirigió su mensaje. Lo único que hizo fue justificar las ilegales destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República y exponerlas y presentarlas como que si se trata de un cambio que está promoviendo, lo cual es contradictorio porque aunque todo mundo sabe que esas destituciones fueron fraguadas desde Casa Presidencial, pero quien las llevó a cabo fue la Asamblea Legislativa, porque es la que constitucionalmente le corresponde nombrar o destituir magistrados y nombrar o destituir
al fiscal general de la República. Por lo tanto, no es un logro de su gobierno que se lo pueda atribuir. No habló del estado en que se encuentran las relaciones internacionales del país, sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos y algunos gobiernos de Europa. No hubo entonces un mensaje para la diáspora. La diáspora está esperando que se resuelva el tema de la probable renovación del TPS, el estatus de protección temporal, que le da estabilidad migratoria y laboral a cerca de 250,000 salvadoreños que se encuentran en situación de ilegalidad. La diáspora debió haber esperado de que el presidente hiciera algún anuncio alentador de cómo marchan estas negociaciones, si es que existen, si es que realmente el gobierno, el equipo de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nayib Bukele están en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para la renovación del TPS o para la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de una reforma migratoria que le dé estabilidad y tranquilidad a cientos de miles de salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos, y que de no aprobarse esta reforma migratoria o de no renovarse el TPS, enfrentan la amenaza de la deportación. Pero no hizo referencia tampoco a eso. No dijo nada sobre el manejo del gasto público, que es lo que él está obligado a rendir cuentas, y ahí sí por mandato constitucional. No hizo referencia a las finanzas públicas, no se refirió al crecimiento alarmante de la deuda pública, ni siquiera para justificar el por qué en 2 años de gobierno el país se ha endeudado en más de 5,000 millones de dólares. Entre el gobierno mío y el gobierno de Sánchez Serén, es decir, entre los dos gobiernos del FMLN, el endeudamiento creció a un poco más de 8,000 millones de dólares. Pero estamos hablando de 10 años. Aquí apenas tenemos 2 años y ya la deuda aumentó en más de 5,000 millones de dólares. Ya la deuda externa representa el 91% del Producto Interno Bruto, lo que significa que de cada 100 dólares que se generan en el país, que se producen en el país, 91 van destinados al pago de la deuda. No hizo referencia, no le explicó a la población cómo piensa pagar esa deuda, y está obligado a hacerlo. Evitó hablar de la caída drástica de la actividad económica del país, que a finales del año pasado cayó a menos 9%, y a marzo de este año la caída era de menos 7%, según el cálculo que han hecho los organismos internacionales. No habló de la pérdida de decenas de miles de empleos en el sector informal en el sector formal de la economía. Solo en el sector formal de la economía se han perdido 37,000 empleos. Y ya no digamos en el sector informal, donde se han perdido otras decenas de miles de empleos y trabajos por cuenta propia. No dijo cómo es que se van a recuperar esos empleos. Los desempleados, como resultado de los efectos de la pandemia, como aquellos que fueron destituidos del sector público, del gobierno, y que están siendo destituidos en estos momentos por las alcaldías en poder de Nuevas Ideas, incluso por la Asamblea Legislativa, necesitan una explicación de qué es lo que va a hacer el gobierno, qué es lo que van a hacer sus autoridades para recuperar esos empleos. No habló del cierre de negocios, sobre todo medianos y pequeños. Menos que mencionó el evidente deterioro en las condiciones de vida de la población, del aumento de la pobreza, que para finales del 2018, es decir, el último año de gobierno del presidente Sánchez Serén, era de un 26%, de acuerdo a la CEPAL, y hoy, para el cierre del 2020, ha subido a un 40%. Y esto nos está colocando en los niveles de pobreza que existían en el 2008, que fueron heredados por los gobiernos de Arena, y que mi gobierno y luego el gobierno de Sánchez Serén comenzamos a hacer descender. Según FUSADES, esta pandemia generó que 500,000 salvadoreños y salvadoreñas salieran de la clase media baja e ingresaran a las filas de la pobreza. Y no habló absolutamente nada de eso. No mencionó nada de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y eso es alarmante, porque esto hace pensar de que el sigilo que mantiene el gobierno de estas negociaciones para obtener un crédito del orden de los 1.300 millones de dólares y cerrar
parte del agujero fiscal que tiene el presupuesto de este año. Esto nos hace pensar que si se está tratando estas negociaciones con sigilo, es porque el ajuste fiscal que se está negociando seguramente va a afectar a la población. Entonces, en suma, y con esto cierro mi primera intervención, en suma, lo que escuchamos fue un discurso vacío, carente de contenido, desesperanzador, en el que se limitó el presidente de la República a atacar a sus adversarios. Prácticamente lo que hizo fue anunciar la continuación y endurecimiento de la guerra política y a crear la sensación en la población de que las cosas están cambiando en el país cuando no es así. Mauricio, después de estos 2 años de gobierno, ¿cuál es la posición de la Asamblea Legislativa? A pesar de que él se refirió a la minoría, a los que estaban en la esquina, pero ¿cuál es o qué posición debería de tomar la Asamblea? ¿Qué debemos de esperar este periodo de la nueva Asamblea Legislativa? Bueno, yo no esperaría mucho, porque se trata de una Asamblea Legislativa totalmente genuflexa. No tenemos diputados que legislen, tenemos diputados ejecutores que llegan a ejecutar los caprichos políticos que se elaboran en casa presidencial. Eso es lo que tenemos. Entonces yo no esperaría mucho. Tenemos una bancada oficialista de 56 diputados del partido Nuevas Ideas que responden a Nayib Bukele. No solo que le son leales, porque es de entender que si se trata de diputados del partido oficial, del partido de gobierno, aunque realmente el partido de gobierno es Gana, porque él ganó las elecciones presidenciales en el 2019 como militante, como candidato de Gana, y no ha renunciado a su candidatura. Renunció a su probable militancia dentro de Nuevas Ideas. Habría que recordar que él mismo dijo que no se iba a inscribir en Nuevas Ideas para dejar que Nuevas Ideas tuviera una dirección horizontal, cosa que no ha sido así, porque no está él en Nuevas Ideas, pero sí están sus hermanos, sí están sus parientes, y el secretario general de Nuevas Ideas es su primo, Sabla Bukele. Por lo tanto, sí existe un control sobre Nuevas Ideas, pero bueno, es de entender, como digo, que un partido que se hace llamar oficial porque responde al presidente le sea leal al presidente, pero no necesariamente tiene que votar a favor de todo lo que el presidente plantea. Eso lo podemos ver en otros referentes que pueden ser útiles a manera de comparación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden es un presidente del Partido Demócrata, pero eso no quiere decir que los congresistas del Partido Demócrata, los representantes del Partido Demócrata, como también los senadores del Partido Demócrata, vayan a votar todo lo que John Biden le plantee. Él necesariamente tiene que cabildear con el Congreso y con el Senado de los Estados Unidos y convencerlos de la necesidad de las iniciativas que promueve. Acá no, acá sencillamente los diputados, la bancada oficialista, que no necesita a los demás partidos para tomar decisiones, puesto que cuenta con mayoría calificada, 56 diputados, es decir, no solo tiene la mayoría simple para aprobar o para derogar decretos, tiene la mayoría calificada para aprobar y ratificar préstamos, para elegir funcionarios de elección secundaria o para destituirlos, como ocurrió el 1 de mayo pasado. Aún así, tiene aliados que le son fieles, como el caso del diputado del Partido Demócrata Cristiano, como el caso de los 2 diputados que tiene el Partido de Conciliación Nacional y como el caso de los 5 diputados que tiene el Partido Gana. Por eso es que ellos integran la Junta Directiva. En la Junta Directiva, a pesar de que ambas bancadas, bueno, no solo ambas, sino que las 3 bancadas tienen menos diputados, por ejemplo, que el Partido Arena, que tiene 14 diputados, sin embargo, Arena no ganó una representación en la Junta Directiva. Si hay un partido como el PCN, que tiene 2 diputados,
y otro como el PDC, que tiene un diputado, y el único diputado que tiene está en la junta directiva, pudo haber estado también el FMLN, que tiene 4 diputados. Pero entonces, la bancada oficialista con sus aliados tiene capacidad para votar todo lo que Capres le envíe. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de esta nueva legislatura en los 3 años que le restan? Sencillamente que ejecute el proyecto político y económico de Nayib Bukele. Y ya lo comenzó a ejecutar. A Nayib Bukele le estorbaba la sala de lo constitucional. A Nayib Bukele no le estorbaba porque tampoco le estaba perjudicando, pero sí necesitaba en la Fiscalía General de la República, y sobre todo ahora con el informe sobre la corrupción del Departamento de Estado, necesitaba un fiscal general que le obedeciera completamente. Hay que tomar en cuenta que el fiscal anterior, y no lo estoy defendiendo porque yo no estoy de acuerdo en la actuación que tuvo Raúl Melara como fiscal general de la República, porque al igual que su antecesor Douglas Meléndez, siguió utilizando la fiscalía, siguió utilizando el sistema de justicia penal en El Salvador para perseguir a los opositores de la derecha. Entonces, con esto estoy diciendo de que el fiscal no hizo bien su trabajo, pero no había razones constitucionales para destituirlo. Por lo menos se le tendría que haber dado el derecho de audiencia y defensa para proceder a su destitución, y se tendría que haber meditado el nombramiento de un nuevo fiscal que no respondiera, que fuera independiente de los poderes fácticos, pero también independiente del presidente de la República, y aquí no. Entonces, al final, los diputados ejecutaron una de las órdenes del presidente de la República, que era contar con un abogado al frente de la Fiscalía General que respondiera a él y que tendría como misión más importante perseguir a los opositores, como ya lo ha comenzado a hacer Rodolfo Delgado, y no solo eso, sino que cerrar, mandar al archivo los expedientes de investigación que tiene abierto la Fiscalía en contra de funcionarios de su gobierno, luego que la CICIES, la Comisión Investigadora de la Corrupción y en contra de la impunidad de la OEA, presentó cerca de 14 solicitudes de aviso para que se abrieran expedientes de investigación dentro de la Fiscalía General de la República, y que la Fiscalía, luego de esa investigación, decidiera si los intimaba o no ante el órgano judicial. Rodolfo Delgado ha llegado a cerrar esos expedientes. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos esperar de esta Asamblea Legislativa en los 3 años que le restan? Que ejecute las órdenes del presidente de la República, que apruebe las iniciativas de ley que le permiten al presidente de la República avanzar en su proyecto político y económico de carácter neoliberal, y que elimine los obstáculos para la gestión pública, que no son más que lo que pueda proponer los partidos de oposición. Por eso es que mandaron al archivo casi todos los expedientes que la anterior legislatura estaba discutiendo, y muchos de los cuales eran propuestas ni siquiera de los partidos políticos en sí mismos, sino que eran propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Le voy a leer una nota del periódico diario El Mundo. Más de 9.3 millones de dólares es el presupuesto asignado a la bancada de Nuevas Ideas por parte de la Asamblea Legislativa, según confirmó su jefe de fracción, Cristian Guevara. El diputado oficialista sostuvo que el monto es sería con base al presupuesto que ya estaba aprobado para el 2021 por la misma Asamblea Legislativa, y señaló que será proporcional para el resto de partidos en el órgano legislativo. El jefe de fracción dijo que la cifra es grande y argumentó que al presidir la Comisión de Hacienda, el órgano legislativo ha visto 19 decretos por un valor arriba de los 2 millones de dólares, según declaraciones en un canal de televisión. Sin embargo, Guevara aseguró que la cifra asignada a la bancada de Nuevas Ideas se compensará con el trabajo de los diputados. Explicó que se trata de un presupuesto heredado, es decir,
decir que ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa saliente 2018-2021 cuando se avaló el presupuesto general de la Nación. Durante los últimos 3 años, la Asamblea Legislativa ha tenido congelado su presupuesto de 58.3 millones. De estos fondos, al menos 55.3 se concentran en el pago de salarios. ¿Qué opinas sobre esto que menciona el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara? Es una justificación de semejante asignación presupuestaria. El hecho de que ellos están trabajando con un presupuesto que fue aprobado por la legislatura anterior no significa que no tengan la facultad de modificarlo. No lo pueden aumentar, pero sí lo pueden reducir y traducir esa reducción del presupuesto en ahorro, que ese dinero va para el Ministerio de Hacienda al final de este ejercicio fiscal. Así es como funcionan los ahorros presupuestarios. Cuando un ministerio no ejecuta la totalidad de su presupuesto por las razones que sean, incluso hasta por incapacidad y negligencia de sus titulares, lo que no se ejecuta no queda en el aire o no queda en el ministerio en cuestión. Eso va a la caja fiscal del Ministerio de Hacienda y ese dinero se utiliza en el presupuesto del próximo ejercicio fiscal. En este caso, o se redistribuye con autorización de la Asamblea Legislativa, que es otra cosa que también se puede hacer. En el caso de la Asamblea Legislativa, no puede decir el jefe de bancada de Nuevas Ideas que ellos están trabajando con un presupuesto heredado. Si hay voluntad de reasignar ese dinero, lo reasignan. El presupuesto que se aprobó por la suma de 58 millones de dólares, pero ahí no podían estar las asignaciones para las diferentes bancadas, tomando en cuenta que el presupuesto comenzó a ejecutarse en enero, que es el primer mes del ejercicio fiscal 2021, y seguramente se utilizó para el pago de asesores, para el pago de personal administrativo, para el sueldo mismo de los diputados, con las prestaciones que tenían hasta ese momento de las bancadas que ya existían. Pero esa correlación cambió a partir de las elecciones del 28 de febrero y a partir de la instalación de la nueva legislatura, de tal manera que la nueva legislatura que está ejecutando la mayor cantidad de ese presupuesto de 58 millones de dólares, porque lo que la legislatura anterior pudo haber ejecutado son los gastos ordinarios de enero, febrero, marzo y abril. Pero a partir del 1 de mayo, quien ha comenzado a gastar es esta nueva legislatura. Por ejemplo, quien pagó los $250,000 que, según cálculos que han hecho algunos medios de comunicación, se gastaron en la sesión solemne del 1 de junio para recibir al presidente de la República, quien gastó esos $250,000 fue esta legislatura, la legislatura que entró el 1 de mayo. Quien ha asignado $9 millones, un poco más de $9 millones para la bancada del partido Nuevas Ideas, es esta legislatura. Son ellos los que han hecho una redistribución, una reasignación del presupuesto. Son ellos, y especialmente la Junta Directiva, la que no decidió reducir los salarios de los diputados y las prestaciones de los diputados como habían dicho que lo harían. ¿Se recuerdan que ellos dijeron que reducirían los salarios? Incluso que iban a presentar una reforma constitucional para reducir la cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, redujeron la Junta Directiva y esa es una decisión interna que toman dentro de la Asamblea Legislativa los mismos diputados que tomaron posesión el 1 de mayo. Ese mismo día redujeron la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa era de 11 directivos, hoy la redujeron a 9. Entonces, lo mismo podían haber hecho con las asignaciones presupuestarias. No existe ninguna justificación de esos 9 millones. Lo que demuestra es que el despilfarro que dijeron que iban a combatir y que se lo atribuyen a legislaturas anteriores,
lo han sustituido por el despilfarro de ellos. Es la misma práctica política, la misma práctica de gobierno que adoptó Nayib Bukele cuando asumió la presidencia. Cuando asumió la presidencia dijo que él iba a acabar con el nepotismo del gobierno anterior, y a renglón seguido, desde los primeros días de su gobierno, él comenzó a ordenar la sustitución, el despido de personas que trabajaban en el gobierno, en diferentes dependencias, en diferentes ministerios y en la misma casa presidencial, y que habían sido nombradas por el presidente Sánchez Serén. Y pasó a destituir a familiares del presidente Sánchez Serén, pasó a destituir a familiares de algunos otros diputados y connotados políticos del FMLN, pasó a destituir incluso a personal que no tenía ningún vínculo, ni tiene a la fecha ningún vínculo con el FMLN o con algún partido político, pero que fueron nombrados tanto en mi gobierno como en el gobierno de Sánchez Serén. E hizo una limpieza, un barrido de personas. ¿Pero qué es lo que hizo? Sustituyó a esas personas y por lo tanto sustituyó el nepotismo del gobierno anterior por su propio nepotismo, y pasó a nombrar, luego de las destituciones o de la creación de nuevas secretarías ejecutivas de la presidencia o de nuevos ministerios, pasó a nombrar a sus parientes, a sus hermanos, como asesores de casa presidencial, y aquí no cuenta si ganan o no ganan un salario, si necesitan devengar o no necesitan devengar un salario. Aquí lo que cuentan es que están en unidades donde se toman decisiones, donde se influye en la definición de las políticas públicas. Los dos hermanos que tiene dentro de casa presidencial, Karim e Ibrahim, están tomando decisiones en diferentes áreas, en política exterior, en seguridad, en comunicaciones, en propaganda, en inteligencia del Estado, etcétera, etcétera. Nombra a su tío, a Miguel Catán, como secretario de Comercio e Inversión, habiendo ya un viceministerio de Comercio en el Ministerio de Economía y existiendo ya una institución que se dedica justamente a eso, a promover las exportaciones y atraer inversión extranjera, que es Proesa, donde, dicho sea de paso, nombra ilegalmente, porque la persona nombrada no llena el requisito de ser graduado universitario en el área de economía, como lo establece la ley de creación de Proesa, nombra a su compadre, a Salvador Gómez Gochas, que es su compadre porque tanto Nayib como su esposa, Gabriela, fueron padrinos de bautizo de la hija menor de Salvador Gómez Gochas, hija que tiene con una hermana de Eric Vega, que también está contratado dentro de Casa Presidencial como asesor en inversiones internacionales, en inversiones extranjeras, y que fue quien por muchos años trabajó como asistente del dirigente del FMLN, José Luis Merino, y fue incluso director de varias empresas del conglomerado ALPA. Entonces, ahí nombró a su compadre. Pero existe Proesa. Entonces, ¿qué necesidad había de crear una Secretaría de Comercio e Inversión solo para tener a su tío trabajando a la par? Crea una Secretaría de Comunicaciones, o más bien, crea una Secretaría de Prensa, existiendo ya la Secretaría de Comunicaciones. En los gobiernos anteriores, incluyendo los dos gobiernos del FMLN, no existía una Secretaría de Prensa, existía una unidad de prensa dentro de la Secretaría de Comunicaciones. Aquí, para darle trabajo a su asesor más cercano, Ernesto Sanabria, para darle trabajo a él, crea una Secretaría de Prensa que hace el mismo trabajo de la Secretaría de Comunicaciones, pero que tiene personal a su cargo, al cual hay que pagarle. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el cambio en el ejercicio público que prometió Nayib Bukele, si lo que hizo fue sustituir el nepotismo anterior por su propio nepotismo? Tiene colocado a varios primos en diferentes ministerios del país. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Y dónde está el despilfarro con el que dijo que iba a acabar? O más bien, ¿por qué no ha acabado con el despilfarro que él decía que existía en las administraciones anteriores? ¿Qué fue lo primero que hizo? Cambió la flota vehicular que meses atrás acababa de comprar el presidente Sánchez Serén. Él sencillamente se deshizo de esas
camionetas y compró 7 u 8 camionetas Suburban nuevas, que son con las que él se desplaza. Yo no digo que no tenga derecho a tener vehículos, pero si dijo que iba a combatir el despilfarro, tendría que haber sido coherente, y eso es un verdadero despilfarro. No viaja internamente en el territorio nacional cuando tiene que volar, no viaja en el helicóptero presidencial que compró Flores, remodeló Saca y luego lo utilicé yo y utilizó el presidente Sánchez Serén, y que está en perfectas condiciones. Y es un helicóptero con capacidad de vuelo para volar en todo el territorio nacional, piloteado por experimentados pilotos del Estado Mayor Presidencial. Pero no, él alquila el helicóptero de la empresa de Roberto Crit para desplazarse, y encima de eso pone a 2 helicópteros de la Fuerza Armada que lo custodian, como que si se tratara de un objetivo militar en el aire, y que por lo tanto los 2 helicópteros le van a dar protección. Entonces, ahí hay un claro despilfarro. Cuando ha viajado a misiones oficiales, Bukele viaja no en línea comercial, como lo hemos hecho todos los presidentes de la República, viaja en un vuelo privado que contrata para esos efectos. Para ir a dar su primer discurso ante las Naciones Unidas, no se fue en una línea aérea comercial como lo hemos hecho todos, sino que contrató un avión. El vuelo desde El Salvador para Nueva York, lo menos que le está costando son unos $70,000, lo menos que le está costando. Entonces, ¿a dónde está el combate del despilfarro? Ha creado en el gobierno secretarías o comisionados que tienen un doble trabajo. Crea, por ejemplo, la comisionada para gabinete y proyectos de casa presidencial, la señalada por corrupción por el Departamento de Estado, la señora Carolina Bernal, quien, dicho sea de paso, tiene a 4 de sus parientes, a 4 de sus hermanos, trabajando en el Ejecutivo. Uno en Bandesal, como jefe del comité que asigna crédito, y que, por cierto, le asignó un crédito a una hermana de Carolina, con lo cual había un conflicto de interés para que pusiera un negocio en el Ministerio de Hacienda. La otra hermana es esa, la que tiene un negocio de venta de comidas en el Ministerio de Hacienda. El hermano trabaja con la Policía Nacional Civil y tiene una hermana trabajando como cónsul en una de las ciudades de los Estados Unidos. Tiene 4 parientes. Bueno, y el esposo es embajador ante Rusia, pero se puede decir que, por último, él fue nombrado por gobiernos anteriores y, curiosamente, no fue destituido como se hizo con todos los nombrados por gobiernos anteriores. Entonces, crea este cargo de comisionada para el gabinete y proyectos de casa presidencial, y crea un comisionado de proyectos estratégicos que prácticamente hacen lo mismo. Lo único que Carolina Bernal, por la proximidad y la relación que tiene con Nayib Bukele, tiene mayor poder que el otro. El otro no figura, solo aparece de vez en cuando, monitoreando algunos proyectos que el gobierno considera estratégicos. Crea también una Secretaría de Innovación de la Presidencia, existiendo ya un viceministerio en el Ministerio de Educación, un viceministerio de Tecnología e Innovación. Crea un comisionado para proyectos de la juventud, existiendo ya un INJUVE, un Instituto Nacional de la Juventud, y existiendo ya una directora del INJUVE. Por lo tanto, cuando el tiempo que trabajó Salvador Alas, porque no ha sido reemplazado todavía, por lo menos yo tengo entendido que no lo ha reemplazado todavía, pero en el tiempo en que trabajó Salvador Alas con el gobierno, hacía lo mismo, o se repartían tareas con la directora del INJUVE. Como se ve, Nayib llegó a despilfarrar recursos. Entonces, ¿qué está haciendo esta asamblea? Replicando las prácticas de gobierno del Ejecutivo, del patrón, que es justamente eso, despilfarrar recursos. Es justamente eso, despilfarrar recursos. Por lo tanto, los 9 millones no se justifican. El problema es que al momento de rendir cuenta de esos 9 millones asignados a la bancada de Nuevas Ideas, a la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas, al momento de rendir cuentas, no van a rendir cuentas como no lo ha hecho el gobierno a lo largo de estos 2 años. Y esa es una de las
situaciones que tampoco mencionó en el informe, en el llamado informe de labores, en esta perorata ideológica, ideologizada, de casi 1 hora de duración que rindió ante la Asamblea Legislativa. No explicó dónde están, en qué se gastaron los $1.000 millones que el Ministerio de Hacienda se resiste a explicar a los auditores de la Corte de Cuentas de la República, y que no existen ningún registro contable de en qué se gastó ese dinero, no existe ningún registro de transferencias que se hayan hecho de ese dinero a diferentes ministerios o a diferentes instituciones del gobierno central. No existe, son $1.000 millones de los cuales el Ministerio de Hacienda no da cuenta. Nayib no da cuenta tampoco de esos $1.000 millones. El gobierno de Nayib recibió más de $8.000 millones el año pasado, a pesar de la crisis de la pandemia, porque hay que tomar en cuenta que los ingresos del Estado, los ingresos que tuvo el gobierno el año pasado, no solo fueron los ingresos corrientes provenientes de la tributación, que efectivamente cayeron por el descenso de la actividad económica, particularmente el impuesto a la renta y el impuesto al IVA, pero recibió dinero de venta de letras del Tesoro Público a la banca privada por más de 500, a la banca privada nacional por más de $500 millones, recibió dinero de la colocación de bonos del Tesoro Público en el mercado financiero internacional, en la Bolsa de Valores internacional, y recibió dinero también de préstamos internacionales, $8.000 millones, más de $8.000 millones, fueron como $8.067 millones, 700 y pico millones de dólares más que los ingresos que tuvo en el 2019, 5 meses el gobierno de Sánchez Serén, y el resto de meses, el resto del año, desde junio hasta diciembre, el gobierno de Nayib Bukele, 700 millones de dólares más. De eso no ha dado cuenta. El Ministerio de Agricultura no ha dado cuenta por más de 230 millones de dólares que fueron gastados en la compra de los paquetes alimenticios. El Ministerio de Agricultura a la fecha no ha rendido cuenta de por qué, en lugar de activar el tejido productivo nacional y comprar alimentos y cereales a los productores salvadoreños, los importó, favoreciendo a los grandes importadores de productos alimenticios del Salvador y favoreciendo a las empresas extranjeras que vendieron esos productos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería le compró una buena cantidad de productos alimenticios a empresas, unas que están vinculadas con el cártel de Sinaloa y otras que están siendo investigadas por el gobierno mexicano por corrupción, soborno y lavado de dinero. Hay más o menos como 14 millones de dólares que se gastaron en compra de productos alimenticios que la Corte de Cuentas de la República, los auditores de la Corte de Cuentas de la República han detectado que no tiene registro de ingreso, no tiene registro. Esos productos que se compraron no ingresaron al país, y de eso Nayib Bukele no da cuentas. Entonces lo mismo va a hacer esta Asamblea Legislativa, lo mismo va a hacer esta legislatura. Al final del ejercicio fiscal no va a dar cuentas de cómo ha utilizado su presupuesto, en qué lo ha utilizado. No va a dar cuentas, porque estamos ante un gobierno y estamos ante dos partidos de gobierno, me refiero tanto a Nuevas Ideas como al Partido Gana, que no han acostumbrado a rendir cuentas del manejo que hacen del gasto público. Mauricio, ¿qué lectura le da a la designación de Jim Maines como encargada de negocios, como la primera o la persona más influyente dentro de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país? ¿Qué lectura le da a usted? Bueno, es muy temprano para hacer una reflexión de por qué el gobierno de los Estados Unidos nombró a la ex embajadora Jen Manes, como encargada de negocio. ¿Por qué la nombró como encargada de negocio? Esa sí tiene una lectura clara, y es porque el proceso de nombramiento de un embajador en cualquier país del mundo es compendioso. En los Estados Unidos no basta con que el presidente, a través de su secretario de Estado, nombre a un embajador o embajadora.
el nombramiento tiene que ser ratificado por el Congreso y por el Senado de los Estados Unidos. Entonces, el nombramiento de un embajador o embajadora lleva un tiempo. Y, en mi opinión, el gobierno de los Estados Unidos está urgido de tener un interlocutor de su gobierno para hablar y negociar con el gobierno salvadoreño, sobre todo luego de la actitud que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Hay que tomar en cuenta que en la primera visita que llevó a cabo el señor Zúñiga como representante del gobierno de Estados Unidos ante los países del Triángulo Norte, él no lo quiso recibir. Lo recibió en el segundo intento que hizo Zúñiga, pero no le aceptó el pedido que llevaba del gobierno de los Estados Unidos de que revirtiera o que influyera en el Congreso salvadoreño para revertir las acciones y decisiones de la Asamblea Legislativa del pasado 1 de mayo. Entonces necesita un interlocutor. Y por eso es que envía a Jen Manes, que ya conoce el país, que ya lo conoce a él, porque acuérdense de que Manes estuvo en los primeros meses del gobierno de Nayib Bukele, fue sustituida después por Johnson, como 4 o 5 meses después que Nayib Bukele asumió como presidente de la República. Entonces, supongo yo que necesita un interlocutor. Y por eso es que la nombra a ella. Ahora, ¿qué mensaje trae? Eso no lo sabemos. Eso lo vamos a saber dependiendo de la relación que se establezca entre ella como embajadora y Nayib Bukele como presidente de la República. Vamos a saberlo a partir también de las decisiones que comience a tomar el presidente de la República. Si hay un giro en sus decisiones, entonces eso podría entenderse de que obedece a presiones realizadas precisamente por el gobierno de Estados Unidos a través de su encargada de negocios. Me parece que el mensaje más importante no va a ser este, en el cual han nombrado a una encargada de negocios. Una encargada de negocios no es la jefa de la embajada, por llamarlo así, de los Estados Unidos en El Salvador. Es la que administra la embajada, pero quien toma las decisiones realmente es el embajador. Y eso lo sabremos cuando ya el presidente Biden decida nombrar a un embajador o a una embajadora de Estados Unidos en el país. Y como digo, es muy prematuro. Hasta ahora la señora Manes, en las declaraciones que dio a la prensa a su arribo justamente el 1 de junio, en sus declaraciones nada más dijo de que su misión era construir una buena relación entre El Salvador y los Estados Unidos, y no hizo ninguna referencia a las pataletas de Nayib Bukele, no hizo ninguna referencia tampoco al informe del Departamento de Estado, siendo ella parte del equipo del Departamento de Estado, ahora como encargada de negocios, pero no hizo ninguna referencia. Entonces, yo diría que vamos a ver cuál es el mensaje que trae y qué es lo que va a hacer y cuáles van a ser sus márgenes de maniobra para poder opinar sobre el papel que está jugando la señora Manes ahora como encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Hay una lectura y distribución de correspondencia para la sesión plenaria ordinaria 6 de hoy. Son 6 y las 6 son iniciativas del presidente de la República, de las que habla del ministro de Agricultura y Ganadería en el sentido de que se prorrogue por 12 meses adicionales los efectos del artículo 1 del decreto legislativo y otras cosas. Iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía en el sentido de que se reforme la ley del Seguro Social. Iniciativa por medio de la ministra de Economía en el sentido que se reforme la ley del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. Por parte de la misma ministra de Economía, se reforme la ley orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. La misma ministra de Economía se reforme la ley de creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad. Por parte de la ministra de Economía también, que se reforme la ley del fomento de protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa. Son 6
correspondencias que llevan iniciativa por parte de los ministros, Agricultura y Economía sobre todo. ¿Por qué se está reformando tanto leyes muy internas, muy de cada sector? No lo sé, habría que ver el contenido de esas reformas, qué es lo que se busca. El que el presidente de la República, a iniciativa de los ministerios, como en este caso el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, envíen iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa para su estudio, eso es normal, eso es habitual. Nosotros también, cuando yo estuve como presidente de la República, acostumbrábamos a enviar para estudio de la Asamblea Legislativa varias iniciativas de ley. Algunas de nuevas leyes que proponíamos, como por ejemplo cuando en el 2013 se aprobó por la Asamblea Legislativa a iniciativa del presidente o del Ejecutivo, no recuerdo qué ministerio, se aprobó la Ley de Desarrollo y Protección Social en el país, para darle carácter de política pública los programas sociales y que los programas sociales no dependieran de el capricho o de la decisión política de un presidente, sino que fueran programas sociales que se convertían finalmente en políticas públicas, en políticas de Estado, y por lo tanto eran programas a los cuales el gobierno tenía que asegurarle su financiamiento. Por eso es que lo que hizo Nayib Bukele, al nomás llegar, y sobre todo en el presupuesto del 2020 que le aprobó la Asamblea Legislativa en el 2020 para el ejercicio fiscal del año pasado, eso de haber cerrado 14 programas sociales, y de esos 14, 7 que estaban contenidos, con nombre y apellido, estaban contenidos en la ley, eso es ilegal, porque la ley no lo deroga, o más bien dicho, la ley no está derogada, y por lo tanto es ley de la República. Esos programas tenían que seguir existiendo por ley de la República, a menos que la ley fuera derogada. Lo más probable es que ahora que tiene mayoría para derogar, lo va a hacer. Lo más probable, para de esa manera poder seguir reduciendo el gasto social, como ya lo hizo en el primer trimestre de este año, que redujo del presupuesto sin autorización de la Asamblea Legislativa, redujo $58 millones del gasto social, entre ellos un programa de becas que se llama la beca Dalton, que fue creado por él. Era una propuesta del Plan Cucatlán y fue creado ese programa de becas por él. Dejó la cuenta cero. Ya el año pasado había reducido también ese mismo programa. Pero por último se podía justificar que ese dinero, en lugar de utilizarse para becas, se iba a utilizar para atender las necesidades generadas por la pandemia del COVID-19. Pero este año no, este año sencillamente dejó a cero ese programa de becas nuevamente y le ha quitado recursos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, $58 millones. $58 millones. Entonces, las iniciativas habrá que ver en qué sentido van. Yo no puedo reaccionar y decir que por qué lo está haciendo, porque no conozco el contenido de esas reformas. Lo que sí no me cabe ninguna duda es que no van a ser discutidas en las comisiones respectivas. Dependiendo de la urgencia que tenga Nayib Bukele para llevar a cabo su proyecto político y económico, dependiendo de la urgencia que tenga de esas reformas a leyes ya existentes, dependiendo de eso, es que uno puede decir, bueno, lo van a meter con dispensa de trámite sin discusión, con lo cual están violando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, porque la dispensa de trámite, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, tal como lo dejó la legislatura anterior, solo está autorizada cuando se trata de temas que son de emergencia, y reformar una ley no es un tema de emergencia. Entonces vamos a ver, va a depender del contenido de esas reformas propuestas por Bukele, qué es lo que buscan. Si lo que buscan es facilitar la gestión pública o por el contrario lo que busca es volver menos transparente la gestión pública, porque hasta ahora las iniciativas que se han aprobado, eso es lo que han pretendido, volver menos transparente la gestión pública. La más escandalosa fue la ley aprobada hace ya varias semanas, el cual le da inmunidad
a los funcionarios del Ministerio de Salud, comenzando por el propio ministro, por las compras y los negocios, los contratos firmados el año anterior, porque tiene un carácter retroactivo. Cuando Nayib Bukele justificó por qué fue considerada como ley de utilidad pública, él dijo que era para que entrara en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial. Pero no es así. No entró en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial, porque lo único que permite, cuando una ley es declarada de orden público, lo único que permite eso es que sea retroactivo, no que entre en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial. Solo las leyes transitorias son las que entran en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial. Sencillamente le dieron la denominación de ley de orden público para que tuviera efecto retroactivo, de tal manera que la inmunidad no fuera a partir de ahora, sino que desde el año pasado, desde el momento en que el ministro Alaví llevó a cabo compras a sobreprecios y a empresas, compra de insumos médicos y hospitalarios a sobreprecios, y a empresas vinculadas a su familia, u otras, como el caso de esta empresa española a la que le compró insumos médicos e insumos hospitalarios por cerca de 12 o 13 millones de dólares, pero que es una empresa que su giro ordinario era la venta y comercialización de autopartes de automóviles, y sin embargo le estaba vendiendo insumos hospitalarios e insumos médicos al Ministerio de Salud de El Salvador. Eso ya no va a poder ser investigado, porque la ley claramente dice que los funcionarios que hayan realizado este tipo de contratos no tendrán, dice, responsabilidad administrativa, ni civil, ni penal por las compras que hayan hecho en el contexto de la pandemia. Mauricio, o que sigan haciendo en el contexto de la pandemia. Entonces, es una ley que genera mayor opacidad en el manejo del gasto público. Es una ley que le permite al ministro de Salud y a cualquier funcionario de salud pública saltarse las exigencias, los requisitos que impone la CAP, la Ley de Administración y Contrataciones de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la ley que regula las compras públicas. Pueden saltarse esos procedimientos sin que exista un estado de emergencia. Esa es la nueva ley que se ha aprobado. Entonces, habrá que ver cuál es el sentido de estas leyes, como para reformar, por ejemplo, la ley del Seguro Social, como para llevar a cabo reformas de otras leyes que pueda que sean muy importantes para el manejo de la cosa pública. Habrá que ver si van en el sentido de seguirle dando más discrecionalidad y menos transparencia al manejo del gasto público que tiene que hacer todavía Nayib Bukele en los 3 años que le restan, casi el 60% de su gobierno que le resta. ¿Qué le parece la designación del abogado Mario Machado como el que va a encabezar la comisión especial que investiga el destino de los fondos que la Asamblea Legislativa le otorga a las organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucros, a las ONGs? Bueno, yo reaccioné justamente ante ese nombramiento diciendo de que Mario Machado es nada más ni nada menos que el abogado defensor de Tony Saca. Y ahora aparece, ¿perdón? ¿Y ser el abogado de Tony Saca es algo malo? No, yo no estoy diciendo, o me escuchaste decir de que es algo malo. No, yo dije nada más que a mí me llamó la atención porque es el abogado defensor de Tony Saca. Sí. Es decir, como que el equipo jurídico que rodea el entorno del expresidente Saca es el mismo equipo jurídico con el que está trabajando el gobierno de la República. Porque no cabe ninguna duda, él no es el jefe de la comisión. Es decir, la presidenta de la comisión es una diputada del partido Nuevas Ideas, y es una comisión que está integrada fundamentalmente por diputados de Nuevas Ideas y por diputados de partidos oficialistas o partidos que son leales al oficialismo. El PCN y a través de Cardosa, y Gana a través de Gallego, lo cual me resulta paradójico porque Gallego justamente fue el que autorizó, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, una transferencia de recursos por el orden de los $500,000 a una
ONG que dirigía a su esposa y que resultó ser una ONG fantasma, una ONG que nunca ejecutó los proyectos que dijo que iba a ejecutar. Hay una investigación periodística del Faro que señala justamente eso, que esta ONG nunca llevó a cabo ningún trabajo en los 7 municipios que había dicho que iba a llevar a cabo programas de prevención de la violencia dirigidos hacia jóvenes en alto riesgo, en comunidades de alto riesgo. Nunca realizó, no tiene ni siquiera oficinas. Cuando los del Faro hicieron la investigación y llegaron a la dirección que había puesto la ONG, que se creó ante el Ministerio de Gobernación, cuando llegaron encontraron que estaba otra oficina funcionando ahí. Y cuando hicieron una investigación de los proyectos que supuestamente iban a ser financiados o fueron financiados con estos $500,000, se encontraron con que los 7 alcaldes que fueron entrevistados por el periódico El Faro dijeron que no, que esa asociación ni la conocían ni nunca realizó proyectos en las comunidades de sus municipios. Ahí hay $500,000 que fueron a parar seguramente al bolsillo de la esposa de el diputado, en ese entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y él paradójicamente, teniendo ese conflicto de interés, forma parte de una comisión investigadora. Está también Cardosa, el diputado del PCN, que Cardosa también, siendo directivo de la Asamblea Legislativa, autorizó trasladar recursos del presupuesto público para el financiamiento de ONGs que están vinculadas al Partido de Conciliación Nacional. No sé si vinculadas a él, pero sí vinculadas al partido del que él forma parte. Entonces es paradójico que en esa comisión investigadora del destino de los recursos del presupuesto público para financiar ONGs, es paradójico que esté integrado por diputados que son juez y parte, porque tomaron parte en las decisiones, porque esa decisión la hace justamente la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que traslada parte del presupuesto, reasigna parte del presupuesto que se presenta a votación en la Asamblea Legislativa para el financiamiento de algunas ONGs. Ahora, lo que dice Nuevas Ideas es que algunas son ONG fantasmas, algunas son ONGs que malutilizaron el dinero que les fue transferido. La transferencia no es ilegal porque lo permite la ley de presupuesto. La transferencia no es ilegal. Los diputados tienen la facultad de reasignar fondos. El gobierno de la República presenta un presupuesto asignado a diferentes unidades de ejecución del gobierno central y de otras instituciones. Son los diputados los que revisan las asignaciones y pueden modificar. No pueden aumentar el presupuesto, pero sí lo pueden reducir y pueden modificar las asignaciones. Eso es lo que se supone que va a investigar esta comisión. Y el equipo de abogados que ha sido contratado, a propuesta de uno de los diputados que integran esta comisión de Nuevas Ideas, es un equipo de abogados que va a ser dirigido por Mario Machado. Ahora, insisto, no veo malo, no lo estoy juzgando ética o moralmente. Lo que me llama la atención es que cada vez nos encontramos con más personas, más profesionales del entorno del expresidente Saca, vinculados al gobierno o vinculados, en este caso, a una asamblea legislativa controlada por el gobierno, controlada por Casa Presidencial. Pueda que sea un excelente profesional y un excelente penalista. Bueno, desde el momento en que lo contrató el expresidente Saca, y sigue siendo su defensor, porque acuérdense que hay una solicitud que puede hacer el presidente Saca en octubre de este año para pedir reducción de pena, de tal manera de no cumplir los 10 años que fue la pena asignada por el tribunal, sino que reducirla a la mitad, porque así lo permite la ley. Cuando se cumple las 2/3 partes o la mitad de la pena, se puede solicitar una nueva reducción de pena. Y por eso es que se ha especulado que él podría, en caso el juez lo acepte,
él podría estar saliendo a finales de este año. Pero bueno, ha de ser un buen abogado, seguramente ha de ser un buen abogado. Entonces no estoy cuestionando las credenciales profesionales de él. Lo que estoy señalando como una observación, nada más, como una observación, es que cada vez encontramos más profesionales vinculados al entorno del expresidente Saca. Es el caso del nuevo ministro de Justicia. El nuevo ministro de Justicia fue el señor Villatoro, Gustavo Villatoro, fue un funcionario clave en el engranaje de presidencial del expresidente Saca. Fue el director de aduanas. Y hay investigaciones que establecen de que durante el tiempo en que fue director de aduanas en el gobierno Saca, él estuvo coludido con el contrabando de mercancías y estuvo coludido con algunos cárteles de la droga que por supuesto mueven la droga a través de las fronteras. Entonces, hay investigaciones del Departamento de la DEA de los Estados Unidos que lo involucran a él, como también a Rodolfo Delgado, de haber estado coludido con el cártel de Texas. Pero bueno, Gustavo Villatoro fue el director de aduanas durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Lo fue durante los 5 años de gobierno del presidente Saca, pero fue durante el primer año de gobierno director de aduanas. Luego lo nombró como superintendente general del sistema financiero. Y lo primero que hizo fue modificar, reformar internamente el reglamento de la superintendencia para que los bancos no le cerraran las cuentas a los que están siendo investigados de lavado de dinero. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Habría que preguntarse por qué razón hizo esa reforma, con qué intención, para favorecer a quiénes o a quién. Y luego después lo nombra ministro de Justicia ante la salida de Rogelio Rivas, otro del entorno cercano al presidente Saca. Es también Rodolfo Delgado, que aunque no trabajó en el gobierno de Saca, pero sí estuvo antes en la Fiscalía General de la República, cuando Saca era el que, como presidente, ponía y quitaba fiscales porque tenía el control de las decisiones legislativas, no porque Arena tuviera mayoría legislativa, sino que Arena, en alianza con el PCN y con el PDC, hacían mayoría legislativa. Pero, bueno, Rodolfo Delgado, fue el abogado defensor de Mauricio Arriaza y ahora es fiscal general de la República. Entonces, esos nombramientos llaman mucho la atención por los vínculos que tienen. Con esto, insisto, no estoy diciendo de que él como penalista no va a hacer un buen trabajo, porque él llega no a investigar, sino que a asesorar las investigaciones. Él no tiene facultades para investigar el destino de los recursos. Quien tiene facultades para investigar el destino de los recursos son los diputados. Ellos llegan a asesorar. Los abogados contratados llegan a asesorar a la comisión. Y yo creo que realmente necesitan asesoría, porque estos diputados no tienen capacidad ni siquiera para legislar y tomar decisiones por cuenta propia. Entonces, me parece bien que hayan contratado un equipo de especialistas que les pueden ayudar a investigar a quienes se les destinaron los recursos y cómo esos recursos fueron utilizados por las ONGs que van a ser objeto de investigación. Al inicio habló en parte de lo que mencionó el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando él menciona que detrás del presidente no hay una oligarquía. En medio se ha mencionado, pero ¿a qué oligarquía se refiere? Si aparentemente no está en nada de acuerdo con Javier Simán, que es el presidente de la ANEP, que es parte de la oligarquía, la ANEP, porque ahí están los empresarios. Pero ¿a qué se refiere realmente el presidente Bukele al decir que detrás de este presidente no hay una oligarquía? Usted mencionaba en los gobiernos del FMLN que era la dirigencia, digamos, pero la oligarquía, ¿a cuál se refiere en sí? Bueno, él dijo más. Él dijo
Por primera vez un presidente no tiene detrás de él ni a la oligarquía ni a la comandancia guerrillera. En el fondo lo que él estaba diciendo es que la oligarquía salvadoreña y la comisión política del FMLN, puesto que ya no existe una comandancia del FMLN, pues esa es una ignorancia o malicia de parte de Nayib de hablar de una comandancia guerrillera. Ya no existe guerrilla, el FMLN no es más una fuerza guerrillera, es un partido político legalmente constituido como lo son los otros. Y tampoco ya no existe una comandancia guerrillera, sino que lo que hay es una comisión política y un consejo nacional, que son las dos estructuras de decisión más importantes dentro del FMLN. Pero obviamente que lo hizo por malicia, porque él lo sabe muy bien, si ha estado en el FMLN, lo hizo por malicia. ¿Y qué es lo que en el fondo estaba queriendo decir? Que las decisiones en el Ejecutivo y sobre todo en la Presidencia de la República se toman sin consultar, sin tener el agrado por el presidente de la República, sin consultarlas, insisto, y mucho menos sin que hayan sido formuladas esas políticas públicas en los despachos de las empresas de la oligarquía salvadoreña o en los despachos o en las oficinas del FMLN. Hay que recordar que desde que ya era alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en Estados Unidos, no recuerdo si fue en Washington o en Nueva York, pero en Estados Unidos, ante la diáspora, en un discurso que dio, todavía siendo alcalde, ni siquiera era candidato, todavía siendo alcalde en Nueva York, siendo alcalde de San Salvador, en ese discurso en Nueva York o en Washington, dijo que quien gobernaba en El Salvador no era el presidente Sánchez Serén, sino que el Poliburó, dijo, refiriéndose a una cúpula integrada por dirigentes del FMLN, que eran los que tomaban las decisiones en el gobierno. Entonces estaba refiriendo a eso, que a diferencia de Sánchez Serén, por ejemplo, que quien tomaba las decisiones era el FMLN, la comandancia, la comisión política del FMLN y no el presidente de la República, en él no hay ninguna comandancia detrás de él. Y la oligarquía efectivamente ha gobernado el país durante los 20 años de gobierno de Arena. Imponía y quitaba presidentes, quien formulaba las políticas públicas, los planes de gobierno, era justamente la oligarquía salvadoreña a través de sus gremiales empresariales o de sus tanques de pensamiento. Ahora, el hecho de que Nayib esté distanciado, no vamos a decir peleado, sino que distanciado del presidente de la ANEP, eso no significa de que la oligarquía no sigue siendo influyente en su gobierno. De hecho lo es. Yo por eso es que en comentarios que me han pedido algunos otros periodistas sobre estas declaraciones, he señalado una cosa. En 2 años de gobierno, que alguien me mencione algún decreto ejecutivo o alguna iniciativa de ley o alguna acción de su gobierno que desmonte el poder de esta oligarquía, de la que él ha dicho que se trata de los poderes fácticos del país. Una tan sola decisión que haya tomado en ese sentido. Pensar, por ejemplo, que el ponerle impuestos a los periódicos, que él considera que son los poderes ideológicos que usa la oligarquía para gobernar o influir en las decisiones públicas o en las decisiones que toman los diferentes órganos del Estado, pensar que por ponerle un impuesto al pago del IVA, eso es un golpe a la oligarquía, eso no es cierto. Primero, los periódicos tienen, unos más, otros menos, capacidad para pagar ese impuesto sin que eso afecte la sobrevivencia de sus empresas mediáticas. Eso no quiere decir que porque el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica o El Mundo paguen el impuesto, el IVA, que por eso van a quebrar. A quien probablemente le afecte es a Colatino, que es una empresa que incluso ya ha estado a punto de cerrar, al borde de la quiebra. Pero los otros periódicos no.
Los otros periódicos no. Y además eso al fisco le reporta nada más un ingreso de unos 30 millones de dólares adicionales. No es eso lo que se necesita, o no solo eso lo que se necesita para cerrar el agujero fiscal, para reducir el déficit fiscal y para reducir el nivel de endeudamiento que tiene el país. ¿Por qué no ha puesto o por qué no ha propuesto ante la Asamblea Legislativa, por ejemplo, un impuesto al patrimonio como lo hicimos nosotros? Pero no logramos correlación de fuerzas para que se aprobara. O no logramos la correlación de votos necesarios para que se aprobara porque la derecha se opuso. ¿Por qué no ha puesto o ha sometido a consideración de la Asamblea un aumento al impuesto a las ganancias de las grandes empresas, de los grandes capitales, de las grandes fortunas, como lo está haciendo Biden en los Estados Unidos? ¿Por qué no lo ha hecho? Ese sí sería un golpe para la oligarquía. ¿Por qué tampoco ha propuesto el impuesto predial? ¿Por qué no ha propuesto un aumento del impuesto a los bienes inmuebles, propiedad de los más ricos del país? No lo ha hecho. No está. ¿Dónde está, después de 2 años de gobierno, dónde está el proyecto de reforma tributaria progresiva? De tal manera que el que gane más, pague más. Al contrario, miren lo que hizo. Apoyó la elección de la magistrada Elsie Dueñas como magistrada de la nueva Sala de lo Constitucional. Y la magistrada Elsie Dueñas, estando en el 2019 como presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, como magistrada, por supuesto, votó a favor de que se le exonerara del pago de impuesto al IVA, al combustible que compraba la empresa Avianca Antestaca, propiedad de Roberto Crit, en El Salvador. Ese fue un impuesto que nosotros pusimos, que mi gobierno puso desde el 2011, si más no recuerdo. Y por ese impuesto, la empresa Avianca le debía al fisco más de 30 millones de dólares por ese impuesto. Por supuesto que Avianca apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda, ahí perdió el caso y terminó apelando ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la sala que dirime conflictos entre el Estado y las empresas privadas. Y al final resolvió apoyar esa solicitud de que se le exonerara del pago de impuestos a la empresa Avianca. Con esa decisión que tomó la Sala de lo Contencioso Administrativo, con esa decisión que tomó la magistrada Elsie Dueñas, Avianca dejó de pagar más de 30 millones de dólares que le debía al Estado. Y eso sí afecta a las finanzas públicas, una deuda de esa naturaleza. Pero dejó de pagar, y a partir de ahora, y a partir del momento en que se dio esa sentencia, allá por el 2019, ya Avianca no va a pagar impuestos, y eso, por supuesto, favorece a la oligarquía, a uno de los hombres más ricos del país. Según investigaciones que han hecho algunos economistas independientes, el patrimonio de la familia Crit, de Roberto Crit, anda por los 7,000 millones de dólares. Ese es el patrimonio. Es un prominente hombre de la oligarquía salvadoreña. Y curiosamente, viene Nayib Bukele y la asamblea dominada por él nombra magistrada de la Sala de lo Constitucional para 9 años más, como primer vocal de la Sala de lo Constitucional, a una persona que favoreció en sus decisiones a un miembro de la oligarquía salvadoreña. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A dónde está el desmontaje del establishment de 200 años desde que se fundó la República luego de la independencia del Salvador? ¿A dónde está el desmontaje del neoliberalismo que dijo que iba a combatir? ¿A dónde están los golpes a los poderes fácticos? No vemos nada de eso. ¿Por qué? Es que realmente Nayib no tiene atrás a la oligarquía salvadoreña. Nayib la tiene a la par. Nayib quiere ser parte de la oligarquía salvadoreña. El clan familiar de los Bukele y otras familias empresariales de origen palestino quieren ser parte de la oligarquía salvadoreña. O sea que el propósito de Nayib no es derrotar el sistema oligárquico,
no es derrotar el sistema de privilegios que ha generado el sistema oligárquico a través de todos estos años. El propósito de Nayib es favorecerse de ese sistema oligárquico, crear su propio sistema de privilegios, formar parte de ese sistema oligárquico. Y por lo tanto el propósito de Nayib no es derrotar el neoliberalismo o impedir que el neoliberalismo siga avanzando en El Salvador. El propósito es administrarlo para beneficio de su clan familiar y de capitales, sobre todo de origen palestino, que están vinculados a él. Fue lo mismo que hizo Tony Saca, y por eso es que hago referencia a Tony Saca y a profesionales del entorno de Tony Saca que están ahora en el gobierno de Nayib Bukele. Bueno, otros dos profesionales que se me olvidaron mencionar en tu pregunta anterior, es Ernesto Zanabria, que trabajó con Tony Saca. En el gobierno de Tony Saca, Ernesto Zanabria era periodista de Radio Nacional. Y luego que salió de ahí, fue a trabajar a las empresas de Tony Saca y era asesor de Tony Saca. Y lo mismo Porfirio Chica, que trabajó con René Figueroa y luego después al servicio de Ghana, y ahora está trabajando con Nuevas Ideas y con el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, en este caso, como digo, fue lo mismo que intentó hacer Tony Saca, incluir a su clan, al clan Saca, y a el capital de origen palestino vinculado a Saca, incluirla como parte de la oligarquía salvadoreña. Históricamente, la oligarquía se constituyó utilizando el poder público, utilizando los resortes del Estado, lo que le permitió históricamente a la oligarquía, para ser oligarquía, lo que le permitió históricamente convertirse en oligarquía fue justamente el proceso de acumulación originaria de capital, de concentración de la riqueza que le permitió controlar los gobernantes de turno. A finales del siglo XIX, la oligarquía añilera, que se dedicaba a la producción y exportación de añil como colorante, promovió que el gobierno de entonces, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1900 y tanto, 1980 y algo, no recuerdo bien la fecha, promovió la aprobación de la ley de extinción de ejidos y tierras comunales. ¿Y por qué? ¿Por qué promovió esta ley de extinción de ejidos y tierras comunales? Porque los ejidos y las tierras comunales, propiedad de campesinos, de agricultores pobres, eran las tierras más fértiles del país donde se podía cultivar café. Y en ese momento se acababa de introducir, el general Gerardo Barrios había introducido el café al país, por supuesto antes de su fusilamiento. Pero un gobierno conservador aprobó esa ley que le permitió a sectores de la oligarquía, algunos de ellos de origen español, apropiarse de las tierras más productivas e ideales para cultivar café, sin pagar un tan solo centavo de colón en ese entonces, porque no circulaba el dólar, sin pagar un tan solo centavo de colón. Y luego después, utilizando el poder público, fue que esta oligarquía se diversificó y se metió a cultivar y exportar algodón, se metió a cultivar y exportar azúcar. Y bueno, y no es raro que los dos hombres más prominentes del cultivo de la caña, del procesamiento de la caña para producir azúcar y de exportar azúcar, son justamente don Tomás Regalado Dueñas, que ya falleció, pero que ha heredado la empresa a sus hijos, y Juan Ray, el papá de Johnny Ray Sol, que está como diputado del partido Nuestro Tiempo en la Asamblea Legislativa. Esos son miembros de la oligarquía. Los Ray, los Dueñas, los Regalado. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó la construcción del Valle El Ángel a pesar de la oposición de las comunidades y de la mayoría de organizaciones ambientalistas del país, porque se está construyendo una ciudad en una zona de recarga acuífera, en una zona protegida,
que abastece de agua potable a la zona norte del departamento de San Salvador. Y sin embargo le dio los permisos el Ministerio de Medio Ambiente para que se construyera Valle el Ángel. ¿A quién favoreció? A los regalados. Los regalados son los dueños de esa tierra y son los impulsores de ese proyecto. Medio Ambiente ha metido una reforma, fíjate bien, ha metido una reforma que creo que la van a terminar aprobando. Medio Ambiente ha metido una reforma a la ley de medio ambiente que exonera de responsabilidad económica a los concesionarios de explotación de recursos naturales. De tal manera que si, por ejemplo, a un empresario le dan la concesión para explotar un determinado recurso natural y como resultado de ese proyecto, de esa concesión, esta empresa, de este empresario, genera impactos ambientales negativos en el país, entonces, de acuerdo a la modificación que se ha hecho o que está proponiendo el Ministerio de Ambiente que se reforme el artículo en cuestión, ya no va a tener ninguna responsabilidad económica. Es decir, no va a pagar absolutamente nada como resultado del impacto ambiental. Si como resultado del impacto ambiental de ese proyecto se daña o se afecta la salud pública de las comunidades o se afecta los bosques o el cultivo que pudieran tener campesinos en esas comunidades donde se le ha autorizado a esta empresa llevar a cabo proyectos de impacto ambiental, sencillamente no va a tener ninguna responsabilidad económica. Bueno, Valle el Ángel, por seguir con ese ejemplo, si Valle el Ángel, si la construcción de Valle el Ángel impacta el medio ambiente, impacta negativamente, como seguramente lo va a hacer, porque insisto, se está construyendo sobre una importante zona de recargas acuíferas, los propietarios de Valle del Ángel, que son la familia Regalado, que tiene por cierto, la empresa constructora de viviendas más grande del país, sencillamente no van a pagar absolutamente nada. Un juzgado ambiental no les puede iniciar ningún proceso por daños al ecosistema, porque ya hay una reforma que está promoviendo el Ministerio de Medio Ambiente y que seguramente se va a llevar a cabo. Pues bien, esta oligarquía, durante los 20 años de gobierno de Arena, utilizó los resortes del Estado para enriquecerse, para concentrar más capital a través de las privatizaciones, de la privatización de la banca, de la privatización de las distribuidoras de energía eléctrica, de la privatización de las pensiones. Utilizó los resortes del Estado para hacer crecer su dinero. Como esta oligarquía comenzó a ser una oligarquía, ya no solo que tenía inversiones en El Salvador, sino que en toda la región centroamericana, incluso más allá de Centroamérica, en México, en Colombia, en República Dominicana. Por ejemplo, Los Poma tiene inversiones de hoteles y centros comerciales en toda Centroamérica, pero también lo tiene en México, lo tiene en Colombia. Lo mismo los CRIT. Los CRIT, TACA dejó de ser una empresa salvadoreña para convertirse en una empresa mundial, como Avianca. Entonces, como necesitaban justamente el dólar para hacer estas inversiones, viene Paco Flores y dolariza el país. Promueve la aprobación de la Ley de Integración Monetaria para que circule no solo el colón, sino que el dólar. El dólar acabó siendo el circulante de monetario del país. El colón fue desplazado, los colones que quedaban fueron enviados a las bodegas del Banco Central de Reserva y ahí están. Pero el dólar le sirvió a estos grandes empresarios, a esta oligarquía. La dolarización de la economía le sirvió justamente para acumular más riquezas, para acrecentar sus inversiones. Eso es lo que está haciendo Nayib Bukele. Y como dije, Tony Saca intentó meter a su propio sector empresarial y al capital árabe ligado a Saca, y eso le creó contradicciones con la oligarquía tradicional que hasta ahora venía gobernando Arena. Por eso es que al final Saca fue expulsado. No porque
producto de él, yo haya ganado, como han dicho, como que se había un acuerdo entre FMLN y Arena para que yo ganara las elecciones presidenciales, sino que sencillamente porque intentó competir y entrar en el mundo de los negocios que se favorecen desde el Estado, utilizando los resortes del Estado para favorecer a su grupo empresarial y a empresarios vinculados a él. Eso es lo que está haciendo ahora, Nayib Bukele, utilizando los resortes del Estado, utilizando el poder que le da controlar no solo el Ejecutivo, sino que la Asamblea y las decisiones que tome la Asamblea, utilizando el poder que tiene sobre la sala de lo constitucional y sobre las demás salas, incluyendo la sala de lo contencioso administrativo, para favorecer a miembros de la oligarquía, porque él también quiere ser parte de esa oligarquía financiera. Entonces, como te dije, no es cierto que no la tenga detrás, o más bien, efectivamente, no la tiene detrás, la tiene a la par. Quiere cogobernar con esta oligarquía, y por eso es que hay familias de esta oligarquía que están en abierto apoyo hacia él, como el caso de Roberto Crip, como el caso de los Dueñas, de los Regalados, de los Callejas. Hay otros miembros de esta oligarquía que todavía no han definido su posición frente al presidente de la República. Me imagino que están viendo si su gobierno les afecta o no les afecta. Y ahí van, por ejemplo, los Poma, ahí va Murray Mesa, que en un principio parecía cerca de Nayib Bukele, en esa famosa reunión que hizo en su despacho presidencial con diferentes miembros de esta oligarquía a la que me estoy refiriendo. Entonces, no es cierto, no la tiene atrás, la tiene a la par. Él quiere ser parte de este sistema oligárquico. ¿Qué opinión le merece lo de las muertes, los cuerpos que se han encontrado en Chalchuapa, el manejo que se ha dado y hasta que puede ser insignificante o solamente simbólico que no se diera ni un minuto de silencio también en la Asamblea Legislativa por estos asesinatos en Chalchuapa? Bueno, estos asesinatos vienen ocurriendo desde hace más de 10 años aproximadamente. Ahora, lo que me parece revelador en primer lugar es que el victimario o el principal victimario, porque pueden haber otros, de estas muertes y de estos entierros es ex oficial de la PNC, compañero de promoción de Mauricio Arreaza Chicas, actual director de la Policía Nacional Civil, nombrado por Nayib Bukele, y de el subdirector en funciones de la Policía Nacional Civil, el comisionado García Funes, más conocido como Carabinero, por sus estudios con los carabineros en Chile. Su formación profesional fue en Chile y por eso es que le llaman el carabinero. El que sean compañeros de promoción, tampoco con esto estoy diciendo que son cómplices, pero eso explica el trato mediático que se le ha dado a este caso. Eso explica el trato mediático que se le ha dado a este caso. Por eso es que me parece ridículo de parte del ministro de Justicia responsabilizar a los medios de comunicación por estar sobredimensionando el tema de las desapariciones, cuando las desapariciones han venido en aumento desde hace meses atrás. No es ahora que hay desapariciones. Desde hace meses atrás han venido en aumento, como también los feminicidios. En solo 3 meses, de enero a marzo, según las estadísticas oficiales, hay más de 400 feminicidios, a razón de 140 o 150 feminicidios por mes. Hay más de 400 feminicidios, el doble de los feminicidios cometidos en el mismo periodo el año pasado. Es decir, entre enero y marzo del 2020 se registraron un poco más de 200 feminicidios. Entonces, el manejo mediático que se le está dando a todo esto es porque no quieren aceptar que el plan control territorial no está siendo efectivo. Si es que, como lo revela la revista Gato Encerrado, el descubrimiento de este asesino en serie
de este sociópata, el descubrimiento de él, no se dio por investigaciones de la policía, fue por una denuncia ciudadana, que pudieron llegar a la casa de él, encontraron que él había sido el asesino de una señora y su hija, y luego, ya estando ahí en la casa, por supuesto que encontraron evidencias de estos asesinatos, pues, y encontraron estas osamentas. Pero no fue una investigación policial o fiscal la que lo llevó hasta esto. Y todavía se da el lujo el fiscal de reprender y sancionar administrativamente al criminólogo, que es el responsable de desenterrar estas osamentas para la identificación de los cadáveres. Entonces, el manejo hace ver que aquí hay, como la misma revista se define, aquí hay gato encerrado. Aquí hay una investigación que no está siendo transparente y por alguna razón no se quiere hacer pública a los medios de comunicación. Probablemente porque se va a establecer no solo la identidad de las víctimas que están ahí, que seguramente son desaparecidos o fueron reportados como desaparecidos, sino que se puede establecer la identidad de los sicarios, porque según la declaración que ha dado este asesino en serie, él no es responsable de todas las muertes y de las osamentas que están enterradas, que él se limitó a tirar a la fosa a algunas de esas personas. Eso significa que fueron ejecutadas, fueron asesinadas por otros. Aquí hay toda una red de sicarios, y que muy probablemente es una red de sicarios que está enquistada en la policía. Entonces, ese es otro de los retrocesos de este gobierno. Ahí Bukele ha politizado la policía y las Fuerzas Armadas, y la policía ha venido a menos en su profesionalismo, y existe dentro de la policía una red de sicarios. Habrá que ver si no existe tampoco una red de sicarios dentro de la Fuerza Armada. Eso habrá que ver. Pero aquí hay un retroceso. La policía y la Fuerza Armada son el brazo político armado del presidente de la República, con lo cual es un retroceso en los acuerdos de paz que lograron la modernización, la apoliticidad, tanto de la policía como de la Fuerza Armada, y el que ambos cuerpos fueran cuerpos no deliberantes. Ahora son cuerpos deliberantes. Bueno, quiero agradecerle, Mauricio. Tengo tantas cosas que hablar con usted, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Estaba terminando de ver todo lo que se va a conocer hoy en la Asamblea Legislativa, y estuvo en un canal de televisión el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, donde menciona de que hoy será un día histórico para las semiautónomas, digamos, porque va a haber reformas de muchas cosas, y eso nos mantendrá sin duda pendientes de lo que va a pasar ahora en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, expresidente de la República, Mauricio Funes. No, a ti, por esta oportunidad que me das de expresar mis puntos de vista y compartir mi análisis de la situación política y económica del país con el público de tu radio. Muchas gracias a ti, y un saludo nuevamente desde Nicaragua a los salvadoreños y salvadoreñas que han sintonizado este programa. Bueno, muchas gracias. Teníamos al expresidente de la República, Mauricio Funes, conversando en A Primera Vista, en la entrevista que duró el doble de lo que teníamos pactado. Pero no siempre tenemos al expresidente de la República en comunicación con todos nosotros. Somos La Primera Vista en temas de interés.